programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros a través del Jefe 105.3 FM y también en nuestra comunidad, en nuestra página de Facebook. Su servidora Nayeli, la mía y todo el equipo del Jefe le damos la bienvenida en esta emisión más donde estamos informando a nuestra comunidad con el programa de salud y bienestar con el doctor Carrasco y por supuesto trayéndoles temas, de salud y de bienestar y mucho más. Muy buenas tardes, doctor Carrasco, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, buenas tardes, Nayeli, pues aquí, encantado de estar en tu programa una vez más. Gracias a usted por darnos el tiempo para poder hablar sobre diferentes temas de salud y el día de hoy, vamos a estar hablando sobre el tema de trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué es, el trastorno de ansiedad generalizada? Pues mira, antes de dar un poquito más de hablar de la definición, me gustaría hablar de por qué es importante este tema. Los problemas de ansiedad son la causa más común de enfermedad mental en Estados Unidos. Más o menos afecta a 40 millones de personas de 18 años o más. Esto significa 18% de la población cada año. Y ahora con coronavirus, una tercera parte de la población está experimentando problemas de ansiedad. Entonces, lo que debemos saber es que son muy tratables. Sin embargo, solo una tercera parte de las personas que tienen problemas de ansiedad reciben tratamiento médico. Las mujeres son 2 veces más común de tener problemas de ansiedad que los hombres y generalmente estos problemas de ansiedad van de la mano con depresión y con otras enfermedades como abuso de sustancias, ¿no? Ahora, si hablamos de ansiedad, vamos a hablar un poquito más de los síntomas y estas cosas, pero es una preocupación, es una ansiedad que no se puede controlar, que es incontrolable. Entonces, generalmente uno tiene problemas de estrés, tiene unos problemas en la casa, preocupación por el dinero, etcétera. Eso no es ansiedad. Cuando ya ahora sí estos problemas de ansiedad empiezan a interferir en el día a día, entonces ahora sí es cuando estamos hablando de ansiedad, ¿no? No es fácil para las personas controlar su ansiedad y por eso es por lo que vamos a estar platicando este día sobre lo que las personas también pueden hacer, ¿no? Y doctor Carrasco, para las personas que quizá tienen esta ansiedad, ¿qué es, por qué da ese trastorno? Esta es una muy buena pregunta. Y cuando hablamos de enfermedades mentales, generalmente son diferentes causas y es un complejo de causas. Si a mí me preguntan por qué da la diabetes, no puedo responder con una cosa. Tengo que responder con varias cosas porque la diabetes al final, como ya lo hemos visto, es Coca-Cola, es los burritos, son los tacos, es la falta de actividad física, es todo eso, ¿no? Lo mismo con las enfermedades mentales. Cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando de desbalances en el cerebro entre las sustancias que nos dan felicidad y placer y que nos hacen sentir bien y las sustancias que no nos hacen sentir bien, ¿no? Lo que pasa es que eso se desbalancea en el cerebro y la gente termina sintiéndose ansiosa, preocupada. ¿Qué es lo que pasa? Puede ser algo genético, puede ser un problema de uno para percibir las amenazas y esto es algo que se crea en los primeros 3 años de vida, ¿no? Que son los más importantes para cualquier individuo. Si está en una situación muy estresante, ese niño va a aprender a responder a las amenazas de una manera diferente a un niño que crece en una casa donde hay amor, donde hay estabilidad emocional, etcétera, ¿no? También hay algunos problemas de personalidad, hay algunas personas que se les van los problemas y hay unas personas que se quedan con los problemas y no los dejan ir, problemas en el trabajo y también, obviamente, en ocasiones estos problemas de ansiedad van de la mano con las fobias, que son miedos muy irracionales. Uno puede decir, por ejemplo, miedo a las alturas, ¿no? Es una fobia, o miedo a las serpientes. No significa que no le tengan miedo a las alturas, significa que es un miedo muy, o sea, más grande de lo normal, ¿no? Trastornos de pánico también van de la mano con ansiedad, depresión, el suicidio o ideas suicidas y el uso de sustancias, pero en general es todos estos factores los que interactúan para que la persona tenga ansiedad.
¿Qué siente una persona que tiene ansiedad? ¿Cuáles son esas cosas que quizá una persona ya puede decir, yo tengo ansiedad? Esa es también una muy buena pregunta. Y yo no sé si podemos poner la imagen de la definición, pero en general, la ansiedad generalizada es una preocupación o ansiedad excesiva, frecuente, intensa y difícil de controlar. Entonces, y luego la gente se preocupa por cosas que no han pasado, cosas que pueden pasar en el futuro, pero es muy excesiva. ¿Y qué es lo que siente la persona? Puede tener taquicardia, quiere decir que el corazón le late muy rápido y dice la persona es que siento que el corazón se me va a salir del pecho, ¿no? También puede ser sudoración, pueden ser temblores, se le seca la boca a la gente cuando está en ese episodio de ansiedad, tiene problemas para respirar, en ocasiones le dan ganas de vomitar, puede tener malestar estomacal y hay personas que les da diarrea también cuando están en ese episodio de ansiedad. Obviamente les da también cansancio, se fatigan, no se pueden relajar, se la mantienen tensos. No sé si les ha tocado que en ocasiones en un día muy intenso de trabajo, ustedes salen con dolores musculares en la espalda, en la cabeza, en las quijadas, y esto es porque el cuerpo se tensa con el estrés, pero ahora imagínense tener eso todos los días y de manera excesiva. Obviamente la gente se cansa y no puede relajarse y tiene tensión muscular. También tienen miedo de perder el control, quieren tener todo bien controlado y son estas personas que hacen como micromanagement, ¿no? Que quieren tener todo muy concentrado, muy controlado. Les cuesta trabajo concentrarse, en ocasiones no duermen, pueden pasar toda la noche sin dormir porque estuvieron pensando en qué le puede pasar a mi hijo si lo dejo ir a alguna parte, ¿no? Tienen una visión, en general, tienen una visión del mundo que es peligroso. El mundo es peligroso y por eso tengo que controlar todo y por eso tengo que evitar muchas cosas. Entonces, todo esto de manera excesiva es ansiedad generalizada. Wow, así que bueno, creo que son muchos síntomas, muchas cosas que una persona siente con ansiedad y muchos vamos a poder identificarnos con, bueno, estas cosas como lo ha comentado el doctor Carrasco el día de hoy. Así que creo que muchos en algún momento hemos tenido un tipo de ansiedad y por supuesto vamos a hablar un poco más adelante, bueno, qué hacer si sentimos estos síntomas, se puede decir, de lo que es la ansiedad. Pero también platícanos, doctor Carrasco, ¿cuál es la diferencia entre el trastorno de ansiedad generalizada, entre lo que es el estrés, la ansiedad social, los miedos y el trastorno de pánico? Miren, el estrés y lo que tú comentabas ahorita, ¿no? Todos nos hemos identificado con esto de los síntomas. El estrés es algo transitorio, es algo leve y hay un motivo real. Por ejemplo, me despiden del trabajo. Entonces es algo que obviamente pasó, hay un motivo para estar estresado, porque cómo le voy a dar de comer a la familia, cómo voy a pagar el coche, todo esto. Y obviamente es normal que a usted le dé náuseas, que le dé diarrea, que tenga taquicardia, que todas estas cosas que yo decía, la tensión muscular, es algo normal, obviamente en una situación de estrés, pero ese estrés generalmente se limita a un par de semanas, a un par de meses. Ya cuando esto se prolonga más de ese tiempo, entonces, porque el cuerpo es muy sabio y sabe adaptarse, uno puede estar desempleado y las primeras semanas se anda preocupado, pero el cerebro se adapta a esto y aprende a manejar las cosas y luego a eso le llamamos resiliencia o adaptación normal, ¿no? Pero cuando la persona no se adapta y empieza a sufrir estos síntomas todo el tiempo, entonces ahora sí ya decimos, esto es ansiedad. Entonces, ahora, ansiedad social es, ustedes, por ejemplo, hay mucha gente que tiene ansiedad cuando está entre muchas personas. Híjole, ¿de qué voy a platicar? ¿Y qué tal si me preguntan esto? ¿Cómo me veo vestida? Y estas cosas. Y esto se llama ansiedad social. Y esto es una preocupación excesiva y una preocupación que al final le trae malos sentimientos a la persona, no lo hace sentir mal. Entonces, esto es algo relacionado a algo concreto,
las personas. Los miedos es miedo a las serpientes, clásico, ¿no? O miedo a las alturas. Es algo muy concreto, pero mientras uno no esté cerca de las serpientes y mientras uno no esté cerca de las alturas, no existe. La diferencia con ansiedad y los miedos es que la ansiedad está todo el tiempo, no solamente cuando uno está expuesto a la cosa que le da miedo, ¿no? Trastorno de pánico es una complicación de la ansiedad y esto es cuando la persona no puede respirar. Entonces, imagínense ustedes, le viene, en ocasiones la gente dice, híjole, ya viene el trastorno, ya viene el pánico, y les da pánico y no pueden respirar, siente que se van a morir, y luego empiezan a respirar tan rápido que al final les falta el aire. Esto se llama hiperventilación, es un término médico, ¿no? Pero lo que uno tiene que hacer es agarrar una bolsa, ponérselas en la boca para que respiren su mismo aire, porque agarran demasiado oxígeno que se les empiezan a torcer los músculos. Si ustedes respiran rápido por 1 minuto o bastante rápido, van a ver que se les van a empezar a torcer los músculos porque es demasiado oxígeno. Entonces les pasa eso y le tenemos que poner una bolsa porque es la única manera y se llama trastorno de pánico. Entonces, esas son las diferencias entre estrés, ansiedad social, miedos, trastorno de pánico y ansiedad generalizada. Nos vamos a ir a una pausa, pero al regresar vamos a continuar hablando sobre la ansiedad, porque muchos de nosotros, como le he dicho, nos vamos a poder identificar con lo que es la ansiedad. También pues tenemos preguntas porque muchas personas sabemos que una persona tiene depresión, quizá también tiene ansiedad y quizá los tenemos los dos, y es muy importante de saber cómo tratarlo, cómo podemos hacer el diagnóstico, eso y mucho más después de esta pausa aquí en el programa de Salud y Bienestar con el Dr. Carrasco. Regresamos. Hola, soy Miguel Vega de First Community Mortgage. ¿Quieres dejar de pagar renta? ¿Hacer un patrimonio para tu familia? ¿Lograr el sueño americano? Quiero ayudarte. Llámame al 615-274-1104, 615-274-1104, 615-274-1104. Estoy a tus órdenes. ¿Tienes problemas con tu auto y no sabes a quién llamar? Mecánico a Domicilio te ofrece servicios de mecánica en general hasta la puerta de tu casa en Nashville y sus alrededores. Está disponible todos los días. Llama ya al 615-810-6420, 615-810-6420, 615-810-6420. Descubre algo nuevo en Electronic Express. Ahorra hasta 50% en las mejores marcas: Whirlpool, GE, Samsung, LG y más. Obtén una televisión inteligente 4K HD de 55 pulgadas a tan solo $399. No te pierdas la oportunidad de ahorrar $400 en una televisión inteligente 4K HD de 70 pulgadas por tan solo $799. Ahorra en una lavadora secadora de vapor a tan solo $499. Ahorra a lo grande en el Día de la Raza. Compra en Electronic Express. Nosotros lo hacemos posible. ¿Qué tal, amigos? ¿Sueñan con tener un auto como este Mustang, ya sea en rojo o naranja? Yo también. Y nuestros amigos de Flying Wheel Sauro pueden hacer tu sueño realidad hoy mismo. 2618 de Knowlesville Pike. Flying Wheel Sauro tiene 25 años trabajando con toda la comunidad latina de la ciudad. Venga y conozca todos los autos que tenemos. Seguro aquí encontrará el que está buscando. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a nuestra oficina dental. Los esperamos. Madison Square Family Dental. Gran especial para nuevos pacientes sin seguro dental. Solo $59. 615-280-6074. Aseguranzas El Bronco, seguros de auto personal y comercial, seguro para su negocio, Workman's Comp y General Liability, con oficinas en Nashville, Madison y Murfreesboro para servirle. 615-942-6899. Gracias por continuar con nosotros a través del GFPM en nuestra comunidad, y el día de hoy continuamos con este programa de salud y bienestar con el doctor Carrasco. Estamos hablando sobre el tema de ansiedad, y si usted apenas está en sintonía, bueno, vamos a cubrir un poco de lo que hemos platicado. Doctor Carrasco, ¿se nos puede recordar un poco de qué es el trastorno de ansiedad generalizada para las personas que apenas están en sintonía? Sí, miren, el trastorno de ansiedad generalizada es
un trastorno mental, que quiere decir que es algo de la mente, donde la persona no se puede tranquilizar y se preocupa de manera excesiva por cosas que están sucediendo que a lo mejor a otras personas no le preocupan tanto. Por ejemplo, uno deja salir al hijo, híjole, ahí está preocupado, ¿no? Y el problema no es que esté preocupado por un momento, el problema es que esto se vuelve para todas las otras cosas de la vida y es tan difícil que la persona deja de vivir y empieza a causarle infelicidad, ¿no? Entonces, esto es de lo que estamos hablando y el problema se refleja a nivel de cerebro. De hecho, uno puede poner a la persona en un estudio que se llama PET scan y puede ver cómo las sustancias en el cerebro están en desbalance y la persona tiene que atender esto porque de otra manera no se va a sentir bien y va a seguir con esa preocupación y esa ansiedad excesiva, ¿no? Ahí puedo ver en la imagen, bueno, esta información, por ejemplo, dificultad para respirar, náuseas, malestar, entre otras cosas que estuvimos viendo en pantalla en estos momentos y vamos a continuar, bueno, hablando de este tema. Si, por ejemplo, doctor Carrasco, si yo pienso que tengo ansiedad generalizada, ¿cómo se hace el diagnóstico? Miren, el diagnóstico lo puede hacer o un psicólogo o una psicóloga, o lo puede hacer un psiquiatra o un médico. De hecho, puede ser un médico familiar o un médico internista, ¿no? Casi, para los problemas de salud mental hay diferentes profesionales de la salud, ¿no? Entonces, si uno tiene ansiedad, hay una escala que ustedes la pueden encontrar en internet, se llama GAD-7, GAD-7. Y esas son 7 preguntas. Y son 7 preguntas donde uno tiene que responder sí y no, y tiene que poner ningún día, varios días, más de la mitad de los días y casi todos los días. Obviamente, si usted tiene estos síntomas más de la mitad de los días, pues es más, el trastorno está más avanzado, así es varios días. O si lo tiene casi todos los días, esto es algo que nos preocupa, ¿no? Entonces, ya con eso uno saca un puntaje. Y con ese puntaje uno determina si es ansiedad leve, moderada o severa. Y miren, y las preguntas son sobre las últimas 2 semanas. Y ahí les van. En las últimas 2 semanas, ¿usted se ha sentido nervioso, ansioso o con los nervios de punta? Esa es la primera pregunta. Y usted va a responder ningún día, varios días, más de la mitad de los días o casi todos los días. Y luego le da un puntaje. Y luego, ¿no ha sido capaz de parar o controlar su preocupación? Y esto es algo que hemos estado hablando. Preocupación es uno de los síntomas más importantes de la ansiedad. Y luego, se ha preocupado demasiado por motivos diferentes. O sea, no es la misma cosa. No es las alturas, es todo, ¿no? Es la colegiatura, es el carro, es el gato, es todo, ¿no? Y luego, ha tenido dificultad para relajarse. Y usted ya terminó de trabajar y no se puede relajar, sigue prendido, sigue conectado, decimos, ¿no? O también se ha sentido tan inquieto que no ha podido quedarse quieto y en ocasiones a la gente le dan este movimiento de pies. No sé si les ha tocado que la gente mueve los pies cuando están en la mesa sentados o que están haciendo algo y tienen que mover las manos, ¿no? Porque no pueden estarse quietos. La otra es, se ha molestado o irritado fácilmente. La gente con ansiedad tiende a irritarse de una manera muy fácil comparado con la gente que no tiene este problema de ansiedad. Y la otra es, ha tenido miedo de que algo terrible fuera a pasar. Y esto puede ser algún accidente, puede ser muerte, puede ser algo, ¿no? Y luego uno saca puntaje y de acuerdo a ese puntaje, ustedes pueden encontrar esta escala en internet, se llama GAD-7, que ustedes lo ponen en Google, y pueden darse un puntaje, darse una idea, y yo creo que esto puede ser útil, ¿no? Pero en general, el diagnóstico no se hace en casa, esto nada más es para uno ver cómo anda y a lo mejor acercarse al médico. El diagnóstico final se hace por un profesional de la salud, o un psicólogo, psicóloga, o un médico familiar, o un psiquiatra, porque al final le tiene que decir de qué grado y también le tiene que decir cuáles son los siguientes pasos. Si usted se autodiagnostica, por así decirlo, y luego cuáles van a ser los siguientes pasos, pues no sabemos, ¿no? Entonces, esto es como se hace el diagnóstico y es un médico, un profesional de la salud el que lo hace. Cuando ya sabemos que sí tenemos, cuando hacemos el diagnóstico y nos dicen efectivamente, pues sí tienes ansiedad, o hacemos este examen del cual nos estaba platicando del puntaje y dicen sí, tienes ansiedad, ¿hay un tratamiento? ¿Cómo se trata la ansiedad?
Hay dos principales maneras de tratamiento y estas no son mutuamente exclusivas, es decir, no tiene uno que hacer una o la otra, sino se pueden combinar y de hecho combinarlas es lo mejor. Lo primero es psicoterapia. Psicoterapia es una terapia psicológica que es muy útil para la ansiedad generalizada. ¿Por qué? Porque nos enseña a cómo manejar las formas de pensar y comportarse y reaccionar ante diferentes situaciones. Entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, usted se siente ansioso cuando deja salir a los hijos en la noche, ¿no? Entonces, lo que uno aprende en la terapia, esta psicoterapia, es aprende uno a descifrar qué es específicamente lo que le preocupa. ¿Es la hora? ¿Es la violencia afuera? ¿Son las drogas? Y luego uno le preguntan, bueno, ¿cuándo fue la primera vez que usted se sintió así? No, pues cuando estaba chiquita, me acuerdo que una vez mi papá, bla, bla, bla. Y luego se enfoca uno en descifrar todos esos traumas que uno tiene o situaciones que uno sufrió y luego lo va trabajando uno durante diferentes sesiones y al final eso termina reflejándose en que usted va a estar menos preocupada y menos ansiosa cuando sus hijos salgan en la noche, ¿no? Entonces, eso se llama terapia. La otra es medicamentos. Y los medicamentos, los que hacen, hay unos que se llaman inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. El nombre no es importante, pero hay varios medicamentos que se usan y que lo que hacen es llegar al cerebro y luego les decía que a nivel de cerebro unas sustancias suben y unas bajan y por eso uno se siente más ansioso y más preocupado de lo normal, ¿no? O no le dan esas ganas de vivir que hablábamos en algún programa sobre depresión. Entonces, cuando eso pasa, los medicamentos lo que hacen es ayudar a que esas sustancias vuelvan a subir y usted se empieza a relajar más fácil, le dan más energía de hacer las cosas, se siente menos ansiosa. Y una vez que los medicamentos ayudan, usted puede trabajar en mecanismos o con la terapia usted puede seguir trabajando para que eso no le vuelva a pasar otra vez, ¿no? Al final todo se trata de incorporar cambios en el estilo de vida para que eso no vuelva de regreso, ¿no? Y obviamente también hay otros medicamentos como las benzodiazepinas que realmente no se usan mucho. Las benzodiazepinas en ocasiones es algunos medicamentos como el lorazepam y estos otros, el diazepam. Antes la gente los usaba para dormir estos medicamentos porque tranquilizan y le dan unos sueños, ¿no? Pero no se deben de usar porque se ha visto que la gente se puede volver adicta a estos medicamentos y también producen problemas en el cerebro donde el cerebro se va haciendo más chico cada vez. Entonces es como una adicción a otras cosas. Entonces benzodiazepinas no se recomiendan a largo plazo, solamente por plazos muy pequeños, ¿no? Pero en general estas dos son las dos cosas, terapia y medicamentos. Y mientras hacemos una cita con el médico o mientras estamos ya en ese tratamiento, ¿qué actividades puede ayudar para la ansiedad generalizada? Miren, y ahorita les vamos a poner una imagen de registro de pensamientos después, pero por mientras, miren, lo que ustedes pueden hacer antes de que ustedes hagan la cita, incluso cuando ya están en el tratamiento, es pidan ayuda. Es muy importante que busquen ayuda. Sentirse ansioso, esta preocupación excesiva, no es algo normal. Tener trastorno de pánico, que es una complicación de la ansiedad, no es normal y no tienen por qué estar limitando su vida por la ansiedad. Entonces ya decíamos que casi 1/5 parte de las personas en Estados Unidos en algún momento del año tiene una experiencia de ansiedad. Entonces no es normal, se puede tratar y se mejora la calidad de vida. Hay personas que dicen, híjole, me había dado cuenta antes porque ya tenía 10 años con este problema, ¿no? Entonces la otra es, lleve un diario personal. En ocasiones uno puede, como personal de salud, uno puede ver en el diario exactamente cuáles son las cosas que le causan preocupación y también cómo están sus pensamientos, ¿no? Al final todo se trata de tener una buena idea de cómo es la vida y unos buenos pensamientos cuando las cosas salen mal, ¿no? Si usted tiene buen pensamiento, las cosas, aunque le pasen a usted va a saber responder de una manera, adaptarse fácilmente a las cosas, ¿no? Entonces un diario le ayuda a usted a identificar cuáles son las causas de estrés y esas cosas. La otra es prioridades en la vida. En ocasiones sí, la ansiedad le da porque usted está estresada continuamente o estresado porque el trabajo, porque los hijos, porque la escuela, etcétera. Y al final son tantas las cosas que usted tiene que se echó que al final dice, híjole, pues ya no sé qué hacer con esto y le da ansiedad y luego la ansiedad
hace que empiece a tener bajo desempeño en todas las cosas y se siente más mal. Entonces, lo que uno tiene que hacer en esos casos es definir prioridades. O sea, así es la vida, ¿no? Y todos quisiéramos hacer todo, ¿no? Pero uno tiene que definir cuáles son sus prioridades, es decir, mi familia y mi trabajo van a ser mis prioridades y voy a dejar estas cosas para enfocarme en eso y no tener que andar estresado porque no me da la vida para hacer todo esto, ¿no? La otra es, eviten el consumo de sustancias no saludables. Lo que sabemos es que el alcohol, el tabaco, incluso el café, puede provocar ansiedad o empeorarla. No le estoy diciendo dejen por completo, sino también en moderación, ¿no? Obviamente el alcohol y el cigarro sí déjenlo por completo, pero cafeína de vez en cuando, en ocasiones la gente se siente mejor cuando deja de consumir cafeína, porque los trastornos de pánico le dan más cuando la gente consume cafeína, ¿no? Y la otra, ahora sí, me gustaría ponerles la imagen del registro de pensamientos. Entonces, registrar los pensamientos puede ayudar a que la persona sepa con qué está lidiando y cuáles son los pensamientos que uno tiene que cambiar. Por ejemplo, aquí en la imagen dice, la situación, me levanté tarde y no llegué a mi trabajo. ¿A quién no le ha pasado que se levanta tarde y no llega al trabajo y dice, chin? Lo que uno piensa, lo primero que le viene a la mente es, soy una floja, una irresponsable, no sirvo para nada y bla, 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 bla. Y este pensamiento está fundamentado en algo del pasado generalmente. Y este pensamiento es algo que pasó antes, uno hizo algo mal y lo hicieron sentir flojo, irresponsable y bla, bla, bla. Entonces eso es lo que trabaja uno en la terapia precisamente, ¿no? Y luego uno empieza a decir, ok, ¿cómo me sentí? Pues me sentí enojado, me sentí triste, me sentí que soy una falla, un fracaso, bla, 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 ¿no? O sea, lo que yo sentí. Y luego uno empieza a decir, ok, ¿cuáles fueron mis conductas? Pues me desperté, no desayuné, no me bañé y luego me fui muy rápido en la carretera porque quería llegar a mi trabajo y aún así llegué tarde. Esa fue la conducta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pensamiento nuevo? O sea, no soy flojo, no soy irresponsable, tengo que administrar mejor mi tiempo y dormir más temprano en vez de quedarse más tarde. Y obviamente esto de poner en riesgo a la vida por no llegar tarde al trabajo, pues tampoco está muy bien, ¿no? Entonces es como cambiar el pensamiento chueco, que dice soy flojo y irresponsable, a un pensamiento nuevo que lo valida a uno como persona y diga, pues simplemente la regué aquí, pero eso no significa que soy irresponsable, flojo o floja, ¿no? Entonces, de registro de pensamientos ayuda, y si usted lo hace de manera consistente, le puede ayudar a cambiar su vida de alguna manera, porque uno ve las situaciones que le suceden con nuevos ojos, ¿no? A la alarma. No hay que echarse toda la culpa, ¿no? Bueno, creo que algunas personas preferimos echarle la culpa a otra persona y no a nosotros mismos, pero hay que también, pues, tampoco echarle la culpa a otras personas, porque a veces, en este caso, pues, en registrando nuestros pensamientos, creo que ayuda bastante, ¿no? En saber realmente cuáles son las emociones y como que llegar al grano de lo que realmente pasó. Y creo que esto puede ayudarnos bastante no solamente en levantarnos tarde, sino que en diferentes temas, en qué pasaron con nuestros hijos, ¿no? Qué pasó en el trabajo, qué pasó en diferentes situaciones, y podemos usar esto a diario. Esto nos puede ayudar. Y si hacemos este registro, doctor Carrasco, podemos llevar este registro a la terapia que quizá vamos a ir también. Sí, de hecho, este registro se hace todos los días. Al final del día uno se da unos 10 minutos para reflexionar en qué hizo durante el día y qué situaciones le llamaron a uno la atención o qué situaciones le causaron ansiedad, y luego descifrar estas situaciones, ¿no? Y esto, obviamente, si ustedes llegan con algo así, con su terapeuta, híjole, pues va a encontrar todas las cosas y va a decir, mira, pues vamos a trabajar en esto, ¿no? Ok, te sientes loco, responsable, vamos a ir a ese momento donde te sentiste así por primera vez y vamos a trabajar en ese momento, ¿no? Entonces, sí, obviamente esto es bien útil. Ahora, echarle la culpa a alguien más ayuda también, ¿eh? Entonces, uno en ocasiones dice, tiene una de dos opciones, ¿no? Yo soy el tonto o alguien más fuera de mí es el problema. En ocasiones sí hay alguien afuera que está produciendo el problema, ¿no? Pero en ocasiones somos nosotros mismos los que la regamos, ¿no? Entonces sí es importante aprender a identificar, ¿esto es algo que yo hice o es algo que sucedió porque alguien más lo hizo? Y luego, si le echamos la culpa siempre a los demás, nos vamos a encontrar en que no vamos a crecer.
Al final uno crece a través de estas experiencias y estas situaciones. Las situaciones son lo que abona el crecimiento en uno, ¿no? Entonces, si uno le echa la culpa a los demás o la alarma, nunca va a crecer, pero si también uno se lo toma todo de yo soy el culpable, pues se va a sentir mal todo el tiempo. Entonces, es como una especie de balance y usar estas experiencias para ir creciendo como personas, que al final yo creo que es la razón por la que estamos en el mundo, ¿no? Crecer y tener una vida feliz y digna. ¿Y qué es lo que entendimos? Que hay que echarle la culpa al esposo, a la esposa, no se crea, para de que uno se levantó tarde y que uno está enojado porque no nos echó el lonche, no se crea. No, es importante de tener este diario y por supuesto tener un balance de saber realmente cuando cometimos el error, cuando no cometimos el error y mucho más. Entonces, por eso es importante. Usted va a poder empezar con ese registro de pensamientos. Anote la situación, anote el pensamiento, las emociones, las conductas y el pensamiento nuevo. Creo que a veces, cuando tenemos quizá un coraje, esta ansiedad, nos olvidamos de cómo actuamos en el momento y no lo registramos y ya cuando nos sentimos bien, no nos damos cuenta de quizá el daño que quizá le pudimos haber hecho a otra persona. Creo que aparte de la ansiedad, esto es muy bueno de tener una buena relación con uno mismo, con nuestras familias, con nuestras parejas y nuestros hijos. Entonces creo que es muy, muy bueno anotar aparte, esas emociones que tenemos al diario. Doctor Carrasco, ¿qué pasa si una persona no se llega a tratar, no va a terapia, no va con un médico y les dice, sabe que tengo este tipo de sentimientos, de emociones, de síntomas? ¿Qué pasa si no vamos con el médico y nos hacen el diagnóstico de que efectivamente tenemos ansiedad? Miren, el problema con estos problemas de enfermedades mentales como la ansiedad, la depresión o las adicciones, y es que uno está viviendo una vida a medias. ¿Y quién quiere vivir una vida a medias? Nadie, ¿no? Incapacita. Tener ansiedad incapacita. Imagínense, ustedes pierden la capacidad de realizar algunas tareas de manera rápida y eficiente porque no se pueden concentrar. Y luego les quita el tiempo para concentrarse en otras actividades y luego les quita la energía porque ahí están todos tensos y están gastando, tirando energía, desperdiciando energía que pudieran haber usado para otras cosas. Y obviamente aumenta también el riesgo de sentirse muy tristes, incluso de depresión. Ahora, también trae problemas físicos al final. Todo lo que ustedes piensen, lo que sientan, al final de alguna manera se ve reflejado en nuestro cuerpo en algún problema físico, ¿no? Entonces, problemas digestivos o intestinales como las úlceras o el síndrome de intestino irritable casi siempre son problemas de salud mental. Casi siempre la persona tiene ansiedad, no se trata y luego le salen úlceras. Y luego se va y se trata las úlceras y luego le da dolor de la espalda. Y luego se trata el dolor de la espalda y luego le da una migraña, ¿no? Dolores de cabeza. Y luego se trata... Entonces, al final es el cuento de nunca acabar donde uno se está atendiendo todas estas cosas que son las alarmas que el cuerpo le está dando a usted para que haga algo sobre la ansiedad, no sobre los dolores de cabeza y esas cosas. Entonces, dando úlceras, dolores de cabeza, las migrañas, también otras enfermedades, incluso la hipertensión está relacionada a la ansiedad también, el insomnio, ahí anda la gente tomándose un montón de pastillas para dormir cuando el problema es muy simple, es ansiedad en ocasiones, ¿no? Problemas en el corazón, ataques cardíacos, y los infartos que les decimos, están muy relacionados a ansiedad y ese es ese estrés que no se maneja, ¿no? Eso es la ansiedad. Y de una manera también muy extrema puede causar la muerte. En ocasiones la gente que tiene ansiedad todo el tiempo puede terminar en un suicidio, ¿no? Llegar a la conclusión de que el mundo es un lugar muy peligroso, muy inseguro y llegar a la conclusión de que no vale la pena vivir por alguna razón, suicidio. Y también adicciones. En ocasiones la gente trata de controlarse la ansiedad tomando alcohol, ¿no? Uno se siente muy ansioso, se siente muy estresado, y no, pues como he hecho una cerveza para relajarme, ¿no? Entonces, al final termina atorado con el alcohol y luego la ansiedad sigue ahí. Entonces, o con el tabaco u otra droga, ¿no? Entonces, todas estas son las complicaciones de no atenderse la ansiedad, por eso sí es muy importante que se atienda. ¿Y cuáles son unos mitos del cual ha escuchado en cuestión de la ansiedad? Pues, y aquí también tenemos otra imagen así muy explicativa. La ansiedad es
Muchas personas creen que es impaciencia, es que la esposa o el esposo es impaciente, o es que están locos, ¿no? Es que están locos, están neuróticos, míralo, se preocupan por esto. Entonces la gente dice eso, ¿no? O la gente le llama, son los nervios, ¿no? Pues es que me agarran los nervios. O me dan los nervios cuando pasa esto, pero realmente lo que está pasando a nivel de cerebro y a nivel de la mente es que la gente no se puede concentrar, tiene pensamientos intrusivos. ¿Qué quiere decir intrusivos? Que entran y que uno no los puede controlar. La persona no tiene control sobre estos pensamientos. La persona se siente culpable. Usted le dice, es que tú eres muy nervioso, es que eres bien impaciente, y lo que hace es hacer a la persona sentir culpable y luego se crea una barrera donde ya uno no puede platicar con la persona, ¿no? La gente se siente agotada física y mentalmente, tiene pensamientos derrotistas de no sirvo para nada, soy un fracasado o una fracasada, porque me dan miedo todas las cosas, pero no es como que la persona quiera tener miedo, ¿no? Es un problema de salud mental. Se irrita, y lo cual trae problemas en las relaciones también, tiene problemas para dormir, todos los síntomas físicos que ya hablamos, como náuseas, contracciones musculares involuntarias, dolor en el pecho, todas estas cosas. Entonces, ansiedad es mucho más que solamente sentirse nervioso o preocuparse mucho o ser impaciente. Es algo más grande que afecta diferentes aspectos de nuestra vida. Afecta la manera en la que nos sentimos, la manera en la que pensamos y la manera en la que actuamos. Esas son las tres cosas que afectan la ansiedad, ¿no? Ahí están, bueno, unos de los mitos del cual, bueno, me ha escuchado en cuestión de ansiedad y por supuesto, bueno, hay que buscar la ayuda adecuada. Si usted es una persona que tiene ansiedad, su esposa, su esposo, sus hijos, sus papás, no sé, quizá tienen ansiedad, es importante ayudarlos a poder dirigirlos al lugar correcto, obviamente hablar con su médico para que lo puedan dar el tratamiento adecuado para ellos, ¿no? Porque como usted escuchó aquí con el doctor Carrasco, bueno, hay, bueno, diferentes niveles, ¿no? Niveles de ansiedad y es importante de saber exactamente cómo tratar, porque posiblemente es ansiedad, posiblemente es otra cosa, ¿no? Es importante siempre hablar con su médico. ¿Y qué puede hacer nuestra audiencia para que no le dé ansiedad? Yo creo que esta es la parte más importante del programa, ¿no? Que nos gustaría que la gente se llevara algo para cambiar en su vida. La primera es actividad física. Entonces, y lo hablamos en todos los programas de salud, y es que es algo bien importante. Tener una rutina de estar activo físicamente la mayoría de los días de la semana, 5 días a la semana, es una herramienta muy, muy potente, quizá la herramienta más potente que tenemos para reducir el estrés. Yo les decía, lo que tenemos que aprender con la ansiedad es a manejar el estrés, y el ejercicio ayuda mucho, porque al final, cuando uno hace ejercicio, se liberan unas sustancias en el cerebro que se llaman endorfinas. Esa sensación de sentirse a gusto después de hacer actividad física se llaman endorfinas. Y son estas sustancias que lo hacen sentir a uno bien, ¿no? Entonces, esas sustancias lo que ayudan también es a regular el estrés. Lo bajan el estrés. También le ayuda a uno con el estado de ánimo, le ayuda con la salud mental a pensar más claramente y le ayuda a que no le den enfermedades crónicas. Entonces, ¿qué puede hacer usted? No tiene que ir al gimnasio todos los días, salga a la cuadra a caminar y conforme va aumentando usted, cada semana auméntele una cuadra más y ahí se la lleva caminando 30 minutos al día en una actividad caminando fuertecito. Eso es suficiente, no tiene que ir al gimnasio, no tiene que pagar equipo caro, nada, caminar es suficiente. Ahora, dormir. Mucha gente se empieza a estresar mucho y luego le quita horas de sueño y al final el cuerpo, el cerebro se va cada vez más, se va sintiendo más lleno de cosas, no puede descansar y se vuelve un círculo vicioso donde al final no duerme y luego no logra las cosas porque no se puede concentrar porque no durmió. Que dormir sea una prioridad. Si no está usted durmiendo bien, acérquese a un médico. ¿Cuántas horas? La mayoría de las personas necesitan entre 7, 8, 9 horas. Los jóvenes necesitan 9 en ocasiones porque están en crecimiento, ¿no? Pero las personas adultas, entre 7 horas, 9 horas es suficiente. ¿Cuánto es la cantidad suficiente? Las horas en las que usted necesita para no sentirse cansado durante el día. Ahora, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Asegurarse que su cuarto esté bien oscuro, tener una rutina, cada vez que usted se va a dormir, tener su rutina de me baño, me arreglo y esto, y no ver televisión de unas 2 horas antes de irse a dormir, porque la televisión produce luz
que lo mantiene uno activo. Es como casi la luz del sol lo mantiene uno activo, ¿no? Entonces, si usted ve la televisión o el teléfono antes de ir a dormir, no va a descansar bien. La otra es técnica de relajación. Técnica de relajación puede ser la visualización, que es usted se sienta y piensa en un oasis o piensa en la playa, ¿no? O cuando usted está sintiendo estresado durante el día. O la meditación también le ayuda, o el yoga, o aprender a hacer como ejercicio de respiración de 4 segundos para inhalar, 4 segundos para expirar, ¿no? Entonces usted puede hacer estos ejercicios y los puede encontrar en internet, o también con su médico los puede usted trabajar, pero son técnicas de relajación y eso ayuda con la ansiedad. La otra es comer de manera saludable. En ocasiones no pensamos en el impacto que tiene la comida en nuestra salud mental, pero usted coma así una hamburguesa y vea cómo se siente después. Se va a sentir pesado, cansado, como que el cerebro no puede pensar. Coma algo saludable, su pescado, sus frutas, verduras, y usted se va a sentir liviano, se va a sentir con energía, se va a sentir bien, su cerebro se va a sentir bien. Entonces, los chocolates, todas esas cosas, déjelas, evítelas y verá que se va a sentir mejor si usted se concentra en los vegetales, en las frutas, en los cereales, en el pescado. Eso va a terminar con menos ansiedad, ¿no? Al final. Las drogas, el alcohol, evítelas porque se empeoran la ansiedad. Deje de fumar y también si toma mucho café, reduzca la cantidad de café. En ocasiones la gente toma café antes de irse a dormir y eso le afecta todo el sueño, ¿no? Entonces, después de las 6 de la tarde, después de las 5 de la tarde, ya no café, para que usted pueda dormir bien, ¿no? Entonces, dormir, hacer ejercicio, técnicas de relajación, comer saludable, evitar el alcohol y las drogas y evitar también fumar y el café. Ahí está lo que uno puede hacer para no tener ansiedad, así que bueno, hay que tomar esas recomendaciones y por supuesto ya empezar a hacerlas, no hacerlas ya cuando ya tenemos ansiedad, sino empezar a hacerlas desde ahorita. Si usted no tiene ansiedad, puede empezar, bueno, con esas actividades que nos recomendó el día de hoy el doctor Carrasco. Muchísimas gracias por toda la información, por supuesto darnos el tiempo de hablar sobre la ansiedad. Sabemos que hay muchas personas que estuvieron preguntando, ¿no? Sobre la ansiedad, que por qué da, qué pueden hacer, y hay momentos que cuando uno tiene ansiedad, pues obviamente pues uno no piensa cómo pueden pues mejorarse en el momento, ¿no? Quizás se le cierra el mundo y es importante de tener esa información ahorita para cuando usted llegue a tener quizá pues ansiedad, usted ya sabe qué hacer. Obviamente ir con el médico, ir a hacer ejercicio y por supuesto comer saludable como siempre nos recomienda el doctor Carrasco. ¿Algo más que guste agregar el día de hoy? No, pues nada más reafirmar la primera parte de la sesión de no se tiene que aprender a vivir con ansiedad. Siempre hay cosas que uno puede hacer para mejorar su vida y tener una vida más feliz y más saludable, ¿no? Entonces, y muchísimas gracias por la entrevista, Nayeli, siempre es un placer estar contigo y con la audiencia. No, gracias a usted. Importantísimo de que usted busque, bueno, un médico que le pueda ayudar, porque efectivamente, bueno, no hay que vivir con esto, pero siempre, bueno, hay que saber y estar bien informado. Y por supuesto aquí en Salud y Bienestar con el doctor Carrasco usted va a poder, bueno, informarse de la manera adecuada en cuestión de problemas de salud. Y lo invitamos para que siempre participe cada viernes de 2 a 3 de la tarde en el programa de Salud y Bienestar con el doctor Carrasco. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros a través del Jefe FM en nuestra comunidad. Su servidora Nayeli La Mía, junto con todo el equipo de El Jefe, nos despedimos el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Nuestra comunidad. Un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe.